muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Ahora vamos a tener una conversación bastante interesante con una investigadora y un investigador. Nos referimos a Jenny Torre y a Juan Luis Corporán, que vienen a compartir en primicia aquí en Uno más Uno los resultados de una investigación bastante interesante que han hecho con el tema producción de pobreza en el mundo del trabajo. Son además amigos y hermanos de Adalberto y una servidora. Estamos en nuestra casa. Oye, esa es la primera pregunta, que si se produce la pobreza. Sí, bueno, muchísimas gracias primero que nada por permitirnos estar acá y compartir un poco las primicias, ¿no?, del estudio del libro que se presenta esta tarde a las 5 de la tarde en el Hotel Radisson. Mira, el libro es el resultado de muchos años de trabajo, tanto de parte de Juan Luis como de mi parte, y lo que intentamos es presentar un abordaje distinto a la forma en cómo se conoce, cómo se entiende lo que es la pobreza y su necesaria relación con el mercado laboral o con el mundo del trabajo, que es como preferimos llamarlo. El planteamiento de que la pobreza se produce es una idea provocativa, muy provocativa, de una socióloga noruega llamada Else Oyen, que plantea que nos hemos detenido en el tiempo, conservamos en los estudios de pobreza como si estuviéramos en el siglo XIX. Tenemos heredada una línea de investigación descriptiva que lo que hace es que le toma una foto al estado de la pobreza, pero no se preocupa por buscar qué hay detrás, por qué existe la pobreza. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si estamos estudiando y trabajando el fenómeno de la pobreza desde los 1700, estamos hoy en el 2022, seguimos investigándolo como si estuviéramos en el 1900, pero la pobreza no se detiene, la pobreza sigue creciendo. Aparentemente se detienen números, precisamente porque se utiliza un indicador que es manipulable, que es maleable y que tapa todas las circunstancias que vive la gente que reside en pobreza, y mucho tiene que ver porque la forma en cómo se conoce la pobreza produce una política pública determinada, y nos ha pasado que como seguimos con una visión, la visión de pobreza que tenemos hoy es de un filántropo del siglo XIX llamado Charles Booth en Inglaterra. O sea, nosotros en América Latina en general, no es una cosa exclusiva de República Dominicana, es la forma que ha imperado, pero estudiamos la pobreza con una idea que nació en Inglaterra, en Londres, del cerebro de un filántropo, o sea, de una persona que hacía caridad. Entonces, por eso tenemos una forma de medirla como si fuese una foto y producimos entonces una política que al final es eso, es una caridad institucionalizada. Juan Luis, ¿y no ha habido un cambio en la política social del gobierno para enfrentar o frenar esta pobreza? Yo lo digo porque inclusive hay un cambio de nombre. El programa Solidaridad ahora es Supérate. Bueno, la concepción de pobreza que tiene el gobierno no ha cambiado. Y no cambia, la manera de cómo afrontarla entonces no cambia tampoco. O sea, hay que cambiar la concepción, línea de pobreza, la que se está utilizando. Por tanto, para poder combatir la pobreza, tú tienes que cambiar toda la estructura como está planteada, toda la institucionalidad como está planteada. Entonces, ahí no existe un cambio real. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en día en la República Dominicana en cuanto a la pobreza se refiere? ¿Y cómo se calcula? Se calcula, como se calcula actualmente, es el mismo cálculo. Cuando te digo que no hemos cambiado desde el siglo XIX, no hemos cambiado del siglo XIX. Lo que ha cambiado es tal vez las técnicas estadísticas, y de hecho ese mismo tema de que han cambiado tanto las técnicas estadísticas es cada vez más minimalista, que eso es un elemento que tomamos en cuenta también para el análisis de cómo se combate. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, como decimos, que cuando se calcula la línea de pobreza, ¿qué es lo que se hace? Se toma en cuenta lo que los quintiles 1, 2 y 3, o sea, la población, de quintiles y deciles 1, 2, 3, la población más pobre, lo que come, lo que realmente en términos de hecho ingiere. Y en base a eso, con un método estadístico que no cuestionamos que no sea bueno, pues se calcula lo que sería la canasta básica de alimentación. No sé si me explico. La canasta básica se calcula en virtud de lo que pueden comprar los quintiles o deciles, serían del decil 1 al decil 3 más pobres,
Por ejemplo, la canasta básica del quintil 1 está calculada, ahora mismo debe estar por alrededor de los 19,000 pesos. Y se calcula... Que sigue por debajo que de sigue los por debajo de la ingresos nacional, que anda por los 32,000 pesos más o menos. Entonces, en base a eso se calcula una línea que es la que sirve para medir la pobreza, la indigencia, la pobreza extrema, y luego con otro método estadístico se calcula la canasta no básica de alimentos, que es un retroceso, porque cuando nace la línea de pobreza en América Latina en el 79 con un economista argentino, él hace el planteamiento de que ese cálculo es una idea para poder identificar la gente más carenciada, pero incluso hace la propuesta de que se tienen que ver las tipologías de familias. Pero lo que se hace ahora no es una simple tabla para todo el mundo igual, en base a una ingesta, que es una ingesta de miseria, porque cuando dices que la línea de pobreza para la zona urbana, por ejemplo, ronda por los 5,300 pesos mensuales, el número exacto no lo recuerdo, para una per cápita, o sea, eso significa que en el mes eso te alcanza. La definición de pobreza es, oye qué lindo, es el estándar de bienestar que la sociedad se puso de acuerdo para definir. Entonces nosotros, tú, Adalberto, Milicen, Juan Luis y yo nos pusimos de acuerdo para que 5,000 y pico de pesos sea con lo que una persona vive en bienestar en un mes. Y pero bueno, ustedes están vinculando este concepto de pobreza con el mundo del trabajo. Explíquenos esto, caballero. No, simplemente es lo siguiente, nosotros le hicimos la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre el mundo del trabajo, que así nosotros le estamos llamando, con el tema de la pobreza? Y para eso nosotros partimos de un autor llamado Karl Polanyi, que hace una crítica al concepto mercado laboral, porque estamos hablando, si la labor, que es el ser humano, tú lo colocas en el mercado, fíjate el trabajo, si tú lo colocas igual al que es ser humano, que es lo principal del ser humano, tú estás vendiendo ser humano. ¿Qué tú vendes? Una mano de obra. Mano de obra. Hasta el marxismo, hasta Carlos Marx usaba el trabajo como mercancía. Es interesante cómo hace una crítica también, discutiendo con Carlos Marx. Es un planteamiento que, por eso trabajamos con Karl Polanyi, porque él dice, hay una serie de elementos que nunca fueron mercancía que se convierten en mercancía, como por ejemplo la naturaleza, la tierra, como por ejemplo el trabajo. En el mundo de hoy todo es mercancía. Todo es mercancía. O por ejemplo el intercambio, una cosa como el intercambio se convierte en dinero. Entonces, eso dice él, transformó un sistema que prácticamente tiene dos vectores. Uno, la pobreza. El primer vector, o sea, la gente, la voluntad de comer, tiene hambre, necesito comer, tengo que ir a un mercado a romper huesos, no, a romper cabezas para poder comer. Y la otra, la voluntad de enriquecerse. Fíjense que son dos elementos que todavía hoy luchamos con eso. Ese egoísmo de enriquecerse, estamos luchando con el tema de la corrupción. Y ese tema de la pobreza es, vamos a reducir pobreza, vamos a reducir corrupción. Son los dos elementos de alguna manera que manejan este sistema. Pero no solo eso, él se contextualiza en un momento donde hay un cambio estructural que va de comunidades a una economía de mercado, a una sociedad de mercado. ¿Qué es lo que está planteando? Que ese mercado tiránico que le llamó molino diabólico, haciendo una alegoría a William Blake, dice tritura personas, trituró la comunidad, transformó todas las relaciones sociales y monetarizó de alguna manera el tipo de relación. Pero no solo eso, sino que ese hombre que fue de alguna manera a la fábrica, vuelve a la familia con una mirada, introyectando todo el proceso de explotación. Se convierte de alguna manera el valor de cambio, o sea, el trabajo por el cambio me refiero monetario, como la principal labor. Sin embargo, el trabajo que es la producción, la labor de uso, pasa a un segundo plano, que es precisamente donde va la mujer. Ustedes armado de una teoría distinta, ¿qué hallazgos han encontrado en la realidad dominicana en materia de pobreza? Aquí estamos hablando de que existe, bueno, un término que se sigue siendo válido, la población económicamente activa. Una gran parte es asalariada, pero no la mayoría. Exacto. Y entonces ese es un fenómeno que algunos lo plantean como
como si fuera positivo, porque te hablan de incentivar a la pequeña, a la mediana empresa, y qué pequeña, qué mediana, ya mediana en cualquier cosa, el motorista es un empresario, en contraposición con concesiones que se manejan en otros países. En España le llaman los autónomos, porque es un trabajo por cuenta propia, claro, ¿verdad? Cuenta propista, algunos autores le hablan. Cuéntenme un poco, ¿qué es lo que ustedes han encontrado y en qué medida hemos avanzado a superar los peores niveles de vida de la gente? Sí, hemos avanzado. Mira, lo que pasa es que como a mí no me gusta hablar de la superación de la pobreza, sino de el brincar la tablita de la línea elevar de la el pobreza. nivel de vida de la gente. No. Lo que nosotros hacemos, lo que medimos, y donde tuvimos hasta el COVID, hasta la llegada del COVID, teníamos como un rumbo positivo de superar quien estaba por encima de la línea de pobreza, que el COVID detuvo, que comenzó a aumentar ese nivel de personas que están por debajo de la línea de pobreza, que es lo que le llamamos pobreza, y que al día de hoy continuamos aumentando. Y fíjate que los informes oficiales plantean que el impacto del avance de la pobreza se ha detenido por los programas de transferencia condicionada o por los programas especiales que hubo el PATI, el Fase 1, etcétera. Y cuando tú dices eso, mira qué es lo que pasa. Para construir el ingreso con el que se calculó la pobreza, se entra todo, y por eso es que es una distorsión tan grande. Se entra todo lo que le ingresa a la gente. La remesa, que es un elemento muy fuerte. Y que crecieron mucho en pandemia. Exactamente, creció en pandemia. Aunque en algún trimestre bajó, pero en términos generales ha sido uno de los factores que más ha detenido el impacto de la pobreza. ¿Qué es la remesa? La remesa ha querido dársele un carácter de política pública en donde los gobiernos no hacen nada. No aquí en República Dominicana solamente, en América Latina en general. ¿Y qué pasa con la remesa? La remesa, si sacas los propios ingresos que el gobierno transfiere para calcular de pobreza, en realidad tendrías un aumento de la línea de pobreza, no tendrías esa contención. Si yo, para decir que mejoré o detuve la pobreza, estoy contando el ingreso que le estoy pasando a la familia, desde que deje de pasarle ese ingreso, la pobreza se va a mantener igual, porque realmente no estoy deteniendo la pobreza, estoy haciendo que el número luzca mejor, y eso es lo que se le critica al tema de la línea de pobreza. Y de la remesa, ¿qué hace un gobierno para que la remesa llegue a nada? Expulsar a la gente, hacer que la gente migre. Bajo una negación de muchos derechos. Entonces lo que estás haciendo es que hay el gobierno hace algo, penaliza a los quiere penalizar. Y cuando vienen aquí a visitar, entonces. No solamente cuando vienen, sino Sí. La propia vida que tienen en esos países, Claro. porque en esos países hacen lo que hay un sociólogo norteamericano que en los 70 desarrolló lo que se llaman las funciones positivas de la pobreza, que es un poco lo que queremos rescatar en el texto, tanto el cambio del análisis del mercado laboral como de las políticas de pobreza en general, o la forma en cómo se conoce la pobreza, porque la pobreza es un fenómeno sociológico, es un fenómeno antropológico, no es simplemente un fenómeno estadístico, que es como se trata. Y ese sociólogo hablaba de lo que es el trabajo sucio. ¿Qué hace el migrante? El que se va de aquí a Estados Unidos, a España, ¿qué hace? ¿Qué hace la mujer que migra? Que es un tema también que muy interesante que el libro aporta, que desarrolló Juan Luis, de esos cercos que hay en el mundo laboral para las mujeres. La mujer hace ese trabajo sucio, no sucio porque sea malo, sino que es un trabajo que no quiere hacer nadie y que se recurre al más pobre entre los pobres para que lo desarrolle. Entonces, en el mercado laboral dominicano pasa algo similar. Te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos varios estudios de caso con la data del 2019, que era la que se podía usar en el momento que terminamos el estudio. Pero aquí hay alrededor, los ocupados son alrededor de 4.200.000. La mitad de los ocupados que ganan o menos del salario mínimo, aquí hay un salario mínimo oficial de 3.600 pesos, señores, en las zonas, en lo que serían las zonas empobrecidas. O sea, es válido que se le pague 3.600 pesos a una persona por trabajar un mes. Y gente que gana 2 millones, que ganan o menos de ese salario mínimo o menos de lo que valía la canasta del quintil 1 en ese año, que estaba alrededor de los 18.000 pesos. Siempre se ponen los extremos, ¿verdad? Porque también, no son extremos, la mitad. 2 millones de personas. Sí. La mitad del mercado laboral gana menos de lo que cuesta la canasta básica del quintil 1.
wow. Y eso, la mitad de la mitad de los ocupados, asalariados. de los ocupados, población ocupada, sea incluyendo formal el trabajo o sea por cuenta informal. propia. Sí. Y que son las personas, porque nosotros hicimos un intento de estudiar esas funciones positivas de la pobreza de las que habla Herbert Gans en República Dominicana. Y esa primera función que plantea Gans, que es que los pobres hacen ese trabajo que otro no quiere hacer. Así es. Y ese trabajo que otro no quiere hacer es mal pagado. Y es Jenny, mal pagado. Vamos a seguir conversando sobre Sí. este tema, Sí. bastante apasionante, pero tenemos que hacer una pausa para cumplir con Sí. quienes financian Y este para programa. Y para degustar tomar este nuestro cafecito, así salud, es. Jenny. Salud.